Esa viene de tarde, amigas de Amicu. Estamos nuevamente de regreso para otra cápsula de consejos. Nosotras somos Asi y Ale. Hoy les vamos a platicar de un tema que yo creo que es muy importante poner atención hoy en día, ¿no crees? Sí. Bueno, siempre, pero pues sí, hoy en día es más preocupante, más relevante. ¿Por qué? Porque todo está subiendo mucho. A veces yo escuchaba así de, no, es que ya todo está muy caro, ya todo está muy caro. Y no había puesto atención en que, en efecto, realmente ya todo está muy caro. Entonces, hoy queremos dar tips o recomendaciones que nos han servido como a nosotras. Como ya saben, siempre les hablamos de lo que nos sirve a nosotras y esperamos que les funcione alguno. Optimizar nuestros gastos es muy complicado porque creo que vamos en una secuencia de gastos y mientras más ganas, más gastas y vas adaptando tu vida y compras mejores cosas. Entonces, cuando hablamos de optimizar, siempre hablamos de quitar cosas. Perdón que te interrumpa, a veces ni siquiera es que compres mejores cosas, simplemente se te hace más fácil malgastar. Y creo que ahí es donde inicia la optimización, ¿no crees? Sí. Creo que a veces vamos tomando sin importancia esos 10, esos 15, esos 20, esos 100, y no estoy diciendo de que no demos propinas, creo que también es importante dar propinas y reconocer el trabajo de los demás, pero creo que a veces hacemos gastos hormiga. Sí, son los que más acaban. Me pasó hace algunos meses que se nos hizo fácil a mi pareja y a mí así de, sí, no importa, cuesta 200, sí, no importa, son 150, sí, no importa, son 300, sí, no importa, es tanto. Cuando llegó el estado de cuenta de la tarjeta, hicimos las cuentas porque dijimos, no, nos están cobrando algo de más. Y la sorpresa fue que sumando todos esos 100, 150, 50, 200, 250, cantidades relativamente pequeñas, sumaban una cantidad muy fuerte. Sí, definitivamente creo que ese es uno de los principales problemas. También las veces que yo me he metido en problemas financieros ha tenido que ver con esto. Que en el momento no lo percibes tanto ni tan pesado, pero obviamente cuando juntas todos estos pequeños gastos hormiga, hacen una gran diferencia. Entonces, lo primero de ello sería identificar, o el primer consejo, obviamente, para optimizar nuestros gastos sería identifica cuáles son tus gastos hormiga y deja de hacerlos. Sí, yo creo que parte de esta identificación va a ser cuáles son los gastos necesarios, ¿no? Luz, teléfono, internet. Los que tenemos televisión, las diversas plataformas, agua, gasolina, alimentos, yo creo que son los principales, y ya de ahí entonces ir discriminando los gastos que realmente no son. Yo incluso pondría un poquito las plataformas en esa discriminación, porque a veces ya tenemos más de 5 plataformas que realmente no las vemos, ¿no? Sí, yo creo que después de que tienes como lo básico que necesitas, entonces lo demás ya puedes decidir si lo quiero o no lo quiero. A veces, por ejemplo, se nos hace fácil ir por un café que cuesta 80, 120, y yo entiendo que es la experiencia, yo entiendo que es padre, pero a lo mejor no diario, a lo mejor puedo llevar mi café en un termo algunos días y algunos otros, pues llevarlo, ir y comprarlo. Pero cuando tú empiezas a reducir estos pequeños picos o las plataformas, como tú dices, a lo mejor, el otro día escuché una estrategia por ahí que decían, es que yo veo una plataforma un mes, la cancelo y veo otro mes, y entonces iba jugando como solo tener una plataforma, y en el mes que pagaba la plataforma en cuestión veía lo que quería ver de cada plataforma, y entonces solo pagaba una plataforma. Y quizás sea eficiente también. Ajá, porque a veces nos dejamos llevar por paga todo el año y te ahorras 200 pesos, pero pues quizá esta estrategia que estás diciendo sea un poquito más benéfica, ¿no? Y no tienes ahí todo amontonado y no terminas viendo nada. Uh-huh. Entonces, creo que es muy importante que identifiquen cuáles son sus gastos hormiga y cuáles sí pueden cancelar o cuáles pueden sustituir. Que mi idea sería, sinceramente, después de que pagaste todo lo básico, cancela todo lo demás. Creo que esa sería, y más cuando no estás en un balance financiero. Cuando no estás en un balance financiero, después de todo lo básico que tienes que pagar, cancela el resto. Una vez que ya flotaste, bueno, ya te puedes dar ciertos lujos, pero mientras tanto,
cero tolerancia, y más en gastos, y más con inflación, y más con problemas. O sea, creo que es momento de ser prudente con nuestros gastos. Sí, porque a veces no somos conscientes de la situación o del momento en que se está viviendo, porque lo vemos así como que, bueno, ya entraron en recesión en China, bueno, pero es en China. Ya entraron en recesión en Estados Unidos, bueno, pero es Estados Unidos. Y desafortunadamente lo que pasa en el mundo nos afecta también, ¿no? Entonces, sí, creo que es muy importante. Y bueno, aunado a los gastos hormiga que dices, muchas veces también cuando compramos nuestra despensa, ahí también es una fuga importante de dinero porque un tip muy importante que yo aprendí es no vayan con hambre a hacer las compras. Porque cuando vas con hambre, echas y echas y echas y echas cosas al carrito porque todo se te antoja. Entonces dices, sí, esto. Y saturas de comida que no necesariamente era lo que tenías que llevar. Entonces yo creo que de los principales tips es no vayas con hambre y haz una lista de lo que vas a comprar. Y antes de hacer la lista, lo que tú habías dicho, hagamos una planeación de las comidas por semana, por quincena, y en base a eso comprar la despensa necesaria, ¿no? Sí, creo que esa parte es súper importante porque si son como yo, a veces yo compro de más porque quizá esto, quizá aquello, a lo mejor y pueda, y yo como muy poquito porque ahorita estoy viviendo sola, entonces mi consumo es muy poco. Y cuando entonces te centras en qué voy a comer, pues ya tienes exactamente qué días o para cuántos días te dura y compras muchísimo menos. La verdad es que cuando yo empecé a hacer esa planificación de cuáles comidas durante la semana, reduje a la mitad mis compras. Y a mí me sorprendió porque mucho, y aparte mucho de lo que yo compraba se echaba a perder. Entonces también es súper injusto el que la comida que compras y la fruta y las verduras se terminen echando a perder. Creo que también eso está muy, muy mal. Aparte ahí es un impacto redondo, porque primera impacta tu economía, segunda se está desperdiciando y tercera es un recurso que para cosecharlo también se llevó a cabo una gran demanda de agua, de recursos naturales que al final terminan impactando y si lo que queremos es cuidar, pues no lo estamos haciendo, no estamos ayudando para nada. Sí, exacto. Creo que, como dices, tenemos que poner atención en estas cosas porque no solo impacta nuestra economía, sino impactamos todo el esquema de producción agrícola y es súper importante. Sí, entonces yo creo que aquí sería hacer nuestra lista de necesidades básicas, ¿no? Ok, ¿qué sería papel de baño? ¿Qué sería shampoo? O sea, dependiendo de lo que cada quien ocupe, es basarnos en esa lista, porque también yo soy mucho eso de hacer mi lista, pero llegamos al centro comercial y echamos y echamos y echamos y al final así de, ¿qué nos falta? Y es así de, todo, solo llevamos el papel. Y yo así de, ¡oh, por Dios! Sí. ¿No? Entonces sí es importante hacer nuestra lista basada en lo real que necesitamos y apegarnos a ella. Otra ventaja de hacer la lista y de comprar solo lo que necesitas es que vas a reducir la cantidad de chucherías que tienes en casa. Y si son ociosos como yo, que después de un rato estoy trabajando y empiezo, ¿qué podré comer? Como no tienes nada, pues no puedes comer nada. Y cuando sí traes muchas cosas, me la paso todo el día comiendo porquerías. Sí, porque ahí están que las papas, ahí está que el dulcecito, ahí están las gomitas, entonces es más fácil estar comiendo mal. Así alejas también las tentaciones. Obviamente reduces reduces el desperdicio, como habíamos dicho. También como solo vas una vez a hacer compras, entonces tenemos menos autos circulando, tú gastas menos gasolina. Creo que también en tiempo te ayuda el que compres un día a la semana y un día a la semana destines 2-3 horas a que estés saliendo diario media hora a comprar X materiales que necesitas para poder hacer de comer. Sí, y yo creo que también después de hacer las compras, yo les recomendaría, llegamos y lo que tiene cartón plástico, quitarlo de una vez, guardarlo en nuestra alacena donde guardemos las cosas, ya el producto, no sé cómo llamarlo, peloncito, ¿no? Y las verduras y frutas, ahí también va a depender de cada quien cómo esté acostumbrado, porque hay mucha gente que acostumbra a lavarlos. Yo leí que no es tan bueno, pero también luego dicen que sí, entonces ya saben, ¿no? O sea, nosotras los dejamos también que ustedes tomen las decisiones que crean mejores para ustedes.
Pero si tienen sus verduras en bolsas de plástico, hacerles hoyitos, guardarlas. Bien, después de ese tip, entonces podemos decir que vamos a la siguiente parte, que son los recursos que tenemos en casa, que ya habías mencionado hace ratito, pero queremos hacer hincapié en ustedes para que no pierdan de vista que nuestros consumos en agua, en luz, en gas, tienen mucha relevancia porque los costos se pueden ir a muchísimo más alto y aparte de que termina obviamente representando en nuestros gastos de recursos que tienen un impacto en la naturaleza. Sí, y como en todo, con pequeños cambios se ve reflejado, ¿no? Incluso yo creo que por todo, independientemente de lo económico, pues también tener esquema en nosotros como persona, y para ayudar, como siempre tratamos de decir, al medio ambiente, pues también es importante el agua. A veces vamos al baño y al lavarnos las manos nos estamos enjabonando y la llave abierta y pues nada nos cuesta cerrar la llave. Si nos vamos a cepillar los dientes, pues también mientras nos estamos cepillando los dientes no usamos el agua, entonces no tiene ningún caso dejar que el agua siga corriendo cuando no la estamos ocupando y así cometemos muchos pequeños errorcitos en los cuales desperdiciamos recursos que no es tan necesario, ¿no? Y quizá el agua no tiene un impacto directo en nuestra economía porque las tarifas son como muy estándar en el rango del consumo. Pero creo que el agua es súper importante porque ustedes sabrán que incluso hay estados de la República que hoy tienen una escasez y que están batallando por ella. Entonces, creo que también el hecho de los recursos que tenemos en casa y darles un mal uso, creo que también es muy injusto. Hay comunidades que necesitan caminar horas para poder tener acceso al agua. Nosotros también en la casa de los padres, durante muchos años tampoco tuvimos acceso al agua y teníamos que reciclar. Entonces creo que también cuando tú tienes la fortuna de vivir dentro de la ciudad y tienes muchas herramientas y muchos recursos a tu mano y accesibilidad, hay que cuidar de ellos y ser responsables con su uso. Sí, entonces, no sé, hacer también un simulacro en donde no tengas igual todos los recursos y así poder habituarte un poco, porque la verdad a mí me sirvió mucho el estar en esa situación en la que tienes que optimizar a bañarte con un bote de agua, tienes que lavar los trastes y también con lo menos posible y esa agua después reutilizarla para regar tus árboles, el agua para lavar la ropa también la reutilizábamos y la ocupábamos para regar y a la vez en el momento pues sí es un poco pesado, ya después te acostumbras y lo aprendes a vivir de una forma positiva y entonces cuando ya también tienes la, vamos a decir, la abundancia, ya no lo desperdicias de la misma forma porque sabes que es pesado y sabes que cuesta el poder tener ese recurso. Entonces, sí, yo creo que, perdón, sí, el agua a lo mejor me desvié porque no es tan importante en el impacto económico, pero yo creo que como conciencia del planeta y como conciencia de humanos, pues sí es necesario, ¿no? Sí, así es. Y en el caso de la luz, pues a veces el no dejar nuestros equipos conectados todo el tiempo, el apagar televisores, radios y cosas que no ocupamos en el instante, el apagar las luces si hay suficiente iluminación, el procurar esta clase de cosas, sí representan un impacto al final. En el momento hay días en los que yo he visto familias que tienen la tele prendida, la tele del cuarto y la tele del otro espacio y tienen aparte música. Entonces creo que sí hay recursos que a veces terminamos usando de forma desmedida. Sí. Y que eso sí tiene un impacto en nuestra economía. Uh-huh. Sí, porque a veces también salgo de una recámara y no tengo la conciencia de apagarla porque ya voy a cambiar a la otra o lo que dices, a veces tenemos todas las recámaras y todos estamos concentrados en el comedor o algo así, pues no tiene tampoco mucho caso, ¿no? Entonces en esa parte, el gas también es importante y podemos hacerlo no dejando que las cosas hiervan y se consuman cuando no es necesario. A veces se nos olvidan las tortillas y también aparte de que se queman y desperdiciamos unas tortillas, pues también ya fue un excedente del consumo de gas. Entonces yo creo que con poquitas cosas que pongamos más atención podemos ir optimizando. La gasolina, a mí no me gusta andar en bicicleta en ciudad, me da miedo entre los carros, pero pues podemos caminarlo. Hay distancias que a veces no son tan largas y porque nos da flojera, porque el sol, porque X cosa, pues usamos transporte o usamos nuestro automóvil
y pues estamos también generando un gasto de gasolina y aparte contaminando cuando no podría ser tan necesario, ¿no? Sí, creo que hay cosas que podríamos economizar. Otra herramienta también que es muy recomendada es el dividir nuestro presupuesto en diferentes cuentas bancarias. Hoy en día ya hay incluso bancos en línea, bancos virtuales, que te permite abrir una cuenta desde tu celular, desde la comodidad de casa. Y la idea es que ustedes puedan separar los diferentes gastos que tienes. Por ejemplo, la comida, asignar un presupuesto y no salirte de ese presupuesto, y cuando sales a hacer compras solo llevas esa tarjeta. Entonces esto ayuda a que si por ejemplo dijiste son 1,000 pesos en esta quincena, no gastes más, y entonces dentro de lo que sí es primordial y lo que no, pues vas a tener que sacar lo que no para que el presupuesto te alcance. Y entonces separar a lo mejor en 2 o en 3 cuentas los diferentes gastos que tienes. Y entonces de esa forma llega un momento en el que sí te presiona un poquito el decir, bueno, es que yo quiero esto y me gustaría comprar aquello, pero solo tengo tanto, y entonces ya no te ayuda a excederte tanto. Y así también te ayuda a que puedas tener ahorros en otra cuenta aparte y no tocarla para nada, ¿no? A lo mejor ni siquiera pedir la tarjeta física o esconderla, guardarla, tener un poco de autocontrol, pero desde el momento en el que yo recibo mi dinero, pues mando, a lo mejor a veces ni siquiera es tanto, a veces 50, 100, 200 pesos, pero que poco a poco empiezan a hacer la diferencia y te va haciendo el hábito de ahorrar. Sí, yo creo que esa parte es muy importante, ¿no? Porque no tenemos el hábito de ahorrar. O Y sea, es indispensable. nos llega nuestra quincena, nos llega nuestro sueldo, como lo cobremos, y destinamos, y el poco excedente que nos queda, entre comillas nos queda, no lo gastamos inmediatamente o a veces ya por anticipado ya lo teníamos gastado, y sí es una muy mala costumbre. Y lo que dices, a veces nos dicen es que tienes que ahorrar el 10% y a lo mejor dices, no, si ahorro el 10% ya no me alcanza para esto. Quizá no destinar el 10%, pero con que destines algo nos ayuda, ¿no? Sí, mucho, totalmente. Y la estrategia idónea es en el momento que tú recibes el dinero, mandar esa cantidad que tú quieras a la cuenta donde lo vas a resguardar. Porque si te esperas hasta que termines el plazo, no sé, quincena, mes, semana, pues nunca sobra. Es mucho más difícil que sobre. Entonces el objetivo es que rescates ese dinero cuando tú recibes el dinero y ya después entonces dividas tus gastos. Y sí, a lo mejor en un inicio vas a tener que restringirte y se siente muy pesado, pero les puedo garantizar que después de 1, 2, 3 años, cuando ustedes vean esa facilidad incluso de que ustedes digan, pueden correr, me puede pasar esto, yo tengo cierto dinero ahorrado, un respaldo financiero es de lo mejor que pueda pasar. Entonces sí, es muy recomendable dividir el dinero en diferentes cuentas. Y yo creo que para las que tenemos hijos, también es muy recomendable aplicarlo con ellos, ¿no? Porque a veces en nuestro afán de que ellos no se preocupen o de que ellos no tengan carencias, de que ellos no lo sufran, tratamos de darles todo, me pasó. Tratamos de darles y a veces cuando llega el momento en que no lo tenemos, o ellos te recriminan de por qué hoy no hay, o tú te sientes sumamente culpable por no poderle dar la misma comodidad a la que ya lo tenías acostumbrado, y entonces ellos ya tampoco aprenden el valor del dinero, ¿no? Yo me acuerdo que Axel, cuando era chiquito, una vez le dije, no, mi amor, es que no tenemos dinero, vamos al cajero, metes la tarjeta y te va a dar mucho dinero, y así no funciona de esta forma, ¿no? Entonces a veces cuando no hablamos con ellos no son conscientes, e incluso también yo creo que desde chiquitos hacerles el hábito de ahorrar es muy benéfico, ¿no? Porque ya entonces ya creces y llevas un poquito más encaminado con ese orden que cuando no estamos acostumbrados a guardar nada y todo no lo comemos en el momento, ¿no? Sí, totalmente. Creo que la educación financiera desafortunadamente no la vemos en las escuelas, pero debería ser parte de nuestro entorno familiar. Digo, yo sé que a veces a lo mejor para los niños va a ser tedioso, pero bajita la mano creo que sí podemos, incluso comentarlo enfrente de ellos. Ah, es que voy a transferir tanto porque es lo que voy a ahorrar este mes. Entonces, a lo mejor no es una educación tal cual, pero él se va a hacer la idea de, ok, hay que separar cierto dinero para ahorro. Para que ellos se vayan acostumbrando a estas ideas y a estos conceptos. Y después, poco a poco, pues es más fácil que lo vayan implementando en su día a día. Sí, yo creo que a mí me funcionó. Digo, los niños al final van cambiando y van haciendo diferentes cosas, pero yo le compré una alcancía a Axel y él empezó muy motivado a guardar dinero. Después
en cuanto pudimos, le abrí su cuenta de banco y él también se sentía muy contento por tener su tarjeta y él ir a depositar y hacer sus movimientos. Entonces, yo creo que pequeñas de esas cositas nos pueden ir ayudando para que también ellos aprendan, no se les salga tan pesado como dices, porque si nos ponemos a ver contabilidad, finanzas y todo eso, pues nos van a decir, sabes qué, adiós, ¿no? Pero yo creo que sí, poco a poco, sí podemos irlos inculcando, ¿no? Y es que lo mejor yo creo que cuando eres niño quieres ser adulto. Entonces, cuando eres niño es divertido sentir que tienes responsabilidades de adulto. Y creo que de esa forma, a través del juego, les podemos inculcar buenos hábitos. Y que la verdad es que yo creo que nuestra experiencia es que el ahorro es una de las formas más prácticas de tener una vida de adulto placentera, si podía llamarle yo. No tan estresante, no tan desquiciante, porque si llega el momento en que por algún desajuste, como siempre decimos, yo creo que siempre recae todo. Cuando estamos mal por dentro, empiezas a desordenar todo, ¿no? Entonces, si llega el momento en que dices, ¿y ahora qué voy a hacer? Y todo eso, y bueno, ni modo, ya ocupas esos ahorros, pero de cierta forma, pues solventaste los problemas. Pero sí es volver a encaminarte y volver a hacer tus ahorros, volver a adecuarte a lo que te llevaba por el buen, vamos a decirlo, por el buen camino, ¿no? Para tu tranquilidad. Y, perdón, y yo creo que aparte de la educación financiera con los niños, pues es muy importante la educación de no desperdicies agua, no desperdicies recursos, apaga la luz y todas estas pequeñas cositas que al final, cuando ellos sean adultos, pues ya van a estar un poquito más adecuados y ya no va a ser tan difícil el proceso como nosotros que nos tenemos que reeducar, ¿no? Sí, esa parte de educación es indispensable y a mí me encanta ver cómo muchas otras áreas terminan impactando en nuestra economía. Y hay cosas que podemos hacer que quizá en el momento no vemos, pero que sí impactan nuestro dinero y los recursos que tenemos a la mano. Entonces, es importante también que hagamos conciencia de eso y como dices, la educación siempre creo que es una forma muy, muy buena de acercarnos a las cosas. Sí, sí, y lo que siempre decimos, ¿no? Pequeños cambios van a ser significativos y poco a poco, a lo mejor al principio no se van a notar tanto, pero poco a poco los vamos a ir viendo y van a ser más tangibles, ¿no? Sí, exacto. La estrategia siempre son los pequeños cambios y el ir cambiando nuestras rutinas y nuestros hábitos. Y obviamente mientras más pequeño sea, pues más fácil es a la larga. Así que si están pasando por un mal momento financiero, no se preocupen, traten de reducir sus gastos lo más que puedan, es poco a poco. Y la organización siempre nos ayuda a salir de estos malos baches, ¿no crees? Sí, sí, es organizarnos y hacernos consciente de lo que estamos haciendo, porque perdón, como empezamos esta plática fue con lo que Ale decía, los gastos hormiga, y yo creo que son lo que más nos acaba. Entonces, al hacernos conscientes y contabilizar quizá hoy gasté 10 pesos de un camión, 5 pesos de un chocolate, 15 pesos así, el gasto más mínimo que hagamos, irlo anotando, nos va a hacer conscientes de en realidad cuánto dinero estamos desperdiciando, porque incluso ya ahorita también vas a todos los lugares y pues tienes que darle en el centro comercial a quien te empaca, sales y al señor que te dice viene y cosas así, todos esos gastos pues al final van haciendo una buena cantidad, ¿no? Entonces hacernos conscientes para ver qué podemos quitar, qué podemos ajustar, va a ser una gran ayuda, ¿no? Y esa parte de que habíamos dicho al inicio de organiza qué es lo que necesitas, a lo mejor no solo en la parte alimenticia, sino en todo lo demás, y vea los lugares en donde a lo mejor hay ventas por mayoreo. Creo que esa también puede ser una gran estrategia. Sí, ya la pusimos en práctica y sí, definitivamente es mucho mejor. Nosotros vamos a la central de abastos y yo había visto que muchas veces decían, es que organícense entre varios y no sé qué. Y pues sí, la estamos haciendo así, compramos para Ale, compramos para mi suegro y cosas así. Y al final creo que compramos de mejor calidad también. Nos sale más barato y pues sí, es un buen ahorro para nuestros bolsillos. Sí, porque incluso yo recuerdo cuando era mucho más joven que vivíamos con papá y mamá, ella, bueno, ellos siempre eran de esa idea, entonces íbamos con ella también a la Merced o, por ejemplo, a las tiendas de dulces de mayoreo
Y cuando haces cuentas, a veces del antojo de cuando quiero un dulce, de lo que te gasta comprar un solo dulce a lo que te sale en comprar la caja quizá de dulces, y la diferencia al final es casi la mitad o un 40%. Entonces, creo que cuando tú tienes a lo mejor niños y que quieres crear una dinámica de tener todas las cosas en casa y buscar accesorios de mayoreo, pues también ayuda mucho a economizar ciertas cosas. Y como dices, comes o tienes cosas de mejor calidad en el momento en el que lo necesitas. Y cuando empiezas a organizarte, creo que también disminuye tu estrés. No es el de, ching, necesitaba esto, ya corre, y a qué hora, y no tengo tiempo. Optimizas el tiempo también, porque no tienes... Por eso, para mí, y les decía lo de las tortillas, porque a mí me da mucha flojera tener que salir o tener que estar esperando a que llegue el repartidor de tortillas, entonces pues ya, es mucho mejor siempre tenerlas ahí. Comes, tienes toda la comida como decías, ya nos organizamos en preparar el menú y ya también no es el estrés de ¿y ahora qué voy a preparar? ¿Y ahora qué voy a hacer? No tengo idea. Entonces ya, ahí tienes ya tu menú, a lo mejor puedes hacer variaciones porque digas ya no se me antojó tanto, pero ya sobre una base, ¿no? Sí, creo que son pequeñas cosas, pero que a nosotras nos han hecho como un gran cambio de dinámico y que aparte de que sí hemos ahorrado dinero y nos ha permitido tener una mejor gestión de nuestro dinero, también ha facilitado muchas otras actividades durante la semana. Entonces esperamos que también sea práctico para ustedes. Sí, saben que siempre les decimos las cosas que a nosotros nos han servido y ojalá les sirvan y las pueden aplicar y si no, pues también nos pueden decir, a mí me funcionó esto y a lo mejor realmente nos puedan ahorrar también un paso. Sí, claro, siempre agradecemos esa comunicación mutua. Pues yo creo que por hoy es todo, ¿vale? Sí, por hoy es todo, pero no olviden que pueden acompañarnos en redes sociales, estamos en TikTok, Facebook e Instagram como Amicu y obviamente en YouTube o el podcast. Sí, cuídense mucho. Bye.